El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Las buenas tardes a don Rafael Fafa Taveras, que se integra en este momento. Esteban Delgado tiene el día libre y Eda Alcántara se reintegra en breves instantes. Buenas tardes, Fafa. Nos saludando hoy, víspera del 24 de abril, que es tal vez la fecha de más trascendencia de todo el siglo XX en la historia dominicana. Y creo que está en discusión un tema que tiene que ver con abril, si hay o no monopolio del Estado, porque aquello fue una epopeya por abrir el camino a la democracia que se impidió por un golpe y que solo una intervención norteamericana pudo disolver. Así mismo. Bueno, nosotros tenemos en la línea, Fafa, para dar la bienvenida también a la doctora Rosario Espinal, politóloga, una persona que tiene amplias experiencias respecto de la cultura política democrática de República Dominicana y de otros países, y con quien queremos hablar respecto de lo que está significando para el país el discurso de el sermón de las 7 palabras, lo que había dicho el obispo, pero además todo esto en el marco del informe del PNUD sobre la gobernabilidad y la democracia en República Dominicana. Doña Rosario Espinal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, Semana Santa Feliz va de oírte, larga. Rosario, feliz de oírte. Hola. Rosario, va largo Semana Santa, pero qué bueno que pudiste tomar nuestra llamada. Aunque estás fuera del país, sé que has visto todo lo que ha acontecido luego del sermón de la iglesia y que conoces el informe que hizo el PNUD, el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC, sobre la calidad democrática en República Dominicana, que se llamaba Universalizando Derechos para la Ciudadanía Formal y Sustantiva del siglo XXI en América Latina y el Caribe, donde habla de la debilidad que presenta la democracia en República Dominicana. Y quisiéramos hacer una especie de maridaje entre una cosa y la otra y analizarla contigo. Sí, mira, el informe resalta varios aspectos. No podemos ser tampoco catastróficos, porque hay que hacer la crítica, pero hay que poner en el el marco sistema justo político dominicano en perspectiva comparativa también. En el informe hay un planteamiento de que en comparación con otros países de América Latina, en Dominicana ha habido relativa estabilidad política. Lo que le da estabilidad a un sistema no necesariamente es positivo. Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Un aspecto que ha sido esencial en la estabilidad política dominicana es que ha existido un sistema de partidos. Y hasta hace pocos años era un sistema de partidos donde había alternabilidad electoral, o sea, gobernaba un partido, luego venía otro, luego venía el otro. El informe resalta que, bueno, se ha perdido competitividad electoral porque ha habido un proceso de traccionamiento del sistema de partidos y hay 2 partidos de los principales históricos del sistema que colapsaron electoralmente hablando, el Reformista y el PRD. Entonces, que ha habido un debilitamiento del sistema de partidos. Luego, en términos de lo que son las mediciones internacionales, encontramos que hay áreas de déficit importantes. Por ejemplo, en los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, hay mucho campo para mejorar. Hay debilidad en términos de lo que es el funcionamiento del poder legislativo, del poder judicial, hay un énfasis fuerte en el gobierno, en el poder ejecutivo. Paradójicamente, hasta cierto punto, los niveles de aprobación de la gestión presidencial han sido relativamente altos en los últimos años en la comparación regional. Entonces, eso ha servido, digamos, un tanto de estabilizador del sistema político dominicano.
hay problemas serios en el campo del clientelismo, en la corrupción, porque esos son mecanismos ineficaces de distribución de recursos públicos. Rosario, el informe habla también de cómo ha ido la degradación de la calidad democrática en República Dominicana remontándose al año 1994, cuando dice que caímos tras la situación electoral del 94 en una puntuación muy baja, o sea que no estamos viviendo solamente las consecuencias de lo que está haciendo el sistema político en este momento. Y luego habla de grandes mejoras que se registraron en los periodos de reforma del 94 hasta el principio de la década del 2000 y que se empezaron a evaporar a partir de mediados de la década del 2010 porque hubo retroceso en calidad de las elecciones, el uso arbitrario de la publicidad estatal, falta de diversidad de opinión en los principales medios de comunicación y una larga fila de características o condiciones que dice que ciertamente han ido erosionando la calidad democrática, pero no lo plantea todo en el escenario actual, sino que viene desde el año 94. Sí, mira, en ese informe tratamos de hacer mediciones de largo plazo. Entonces, hay altos y bajos. El sistema político dominicano venía de la transición del 78, de la década del 80, con serias deficiencias en el campo electoral, por ejemplo. La década del 90 lleva a una crisis primero fuerte, sobre todo en el 90, pero en el 94, sí, sobre todo. Sí. Entonces, esa segunda parte de la década del 90 se caracteriza por transformaciones en el régimen electoral. No voy a entrar en los detalles de eso, pero se hacen varias reformas importantes. Y la idea era que ya se entrara al siglo XXI con un sistema electoral mucho más moderno y confiable. La crisis económica o financiera del 2003-2004 fue un punto, digamos, problemático, porque en las mediciones colapsó hasta cierto punto el nivel de confianza de la población hacia las instituciones públicas. Después del 2004 vuelven a repuntar los niveles de confianza institucional de la población, digamos, en los años subsiguientes al 2004. Pero en años recientes hemos visto un declive en los niveles de confianza de la población en las instituciones claves del Estado. Y también en los partidos políticos, que por un lado la población no confía en ellos, pero por otro lado la población ha mostrado históricamente un alto nivel de identificación partidaria hasta fines del 2016. A fines del 2016 comienza a registrarse una caída en los niveles de simpatía partidaria en el país. Rosario, a raíz de las declaraciones que diera el obispo y de las que diera la Iglesia Católica en pleno respecto del sermón de Semana Santa, pues las cosas se han manejado todavía de una manera más ácida. ¿Qué opinas tú que debería o podría ser la consecuencia a largo plazo de esta especie de batalla pública en la que se ha centrado el gobierno con la Iglesia Católica? Mira, yo creo que ese es un asunto que probablemente va a pasar. Fue una decisión muy estratégica de la Iglesia Católica hacer las críticas que hizo en este momento, porque tanto la Iglesia Católica como el gobierno están en un punto bajo. Entonces, dos instituciones sumamente importantes que bajan en sus niveles de aprobación. Entonces, una utiliza el escenario de Semana Santa para plantearle una crítica al otro. Por otro lado, el país está en una expectativa
porque no se sabe lo que va a pasar, no se sabe lo que va a decidir el PLD, no se sabe lo que va a decidir el Congreso. Entonces en el país hay una gran expectativa de que va a ocurrir, qué va a ocurrir en el PLD, qué va a ocurrir con Danilo Medina, si va a buscar una postulación y por tanto un cambio constitucional, o si no, y si no, qué va a pasar en el PLD. Entonces hay mucha incertidumbre en el país. Entonces en ese vacío, la Iglesia Católica hace estas críticas al gobierno. Ahora, no podemos perder de vista que la Iglesia Católica es una institución altamente dependiente del Estado. Al ser altamente dependiente del Estado, sus críticas van a tener un límite, o sea, adquieren una gran magnitud en esta coyuntura, pero posteriormente encausa, digamos, nuevamente el río. Además ya cumplieron su función. Sí, o sea, era aprovechar esta coyuntura para la Iglesia reposicionarse, adquirir nuevamente la voz pública. Han tenido un gran espacio mediático, han dominado el espacio mediático de los últimos días. Hay mucha gente desconforme con el gobierno, entonces la crítica pues tiene un apoyo amplio dentro de todo el sector, digamos, que plantea críticas al gobierno. Entonces, en ese sentido, fue, digamos, una decisión sumamente inteligente de la Iglesia Católica. Pero yo creo que no va a pasar, mucho más de ahí, a menos que, y no lo sé, la Iglesia tenga una decisión tomada de incidir significativamente en el proceso electoral. Y continuar con el discurso, entonces. Y continuar con ese discurso, Rosario. Perdón, el que me preguntaba si iban a continuar con el discurso. Bueno, sí, tiene dos cosas que hacer. O ya retomó la necesidad que tenía con esta batalla pública con el gobierno, o esto es una decisión tomada de la Iglesia Católica, continúa con el discurso y entonces evidentemente que esto va a tener una repercusión en las elecciones del 2020. Sí, eso es lo que yo no sé. O sea, no sé si es una decisión de la Iglesia o si fue una decisión de la Iglesia para reposicionarse, ganar apoyo, salir con una voz pública. La Iglesia estaba bastante callada. El mismo arzobispo no había desarrollado una vocería política después del cardenal López Rodríguez. Ahora con las declaraciones que hizo antes de Semana Santa, pues comenzó, digamos, a posicionarse como una voz pública que no tenía. Entonces, esto ha, digamos, cumplido varios propósitos. Ahora, la interrogante es, ¿ha tomado la Iglesia la decisión de incidir en el proceso electoral o no? ¿O simplemente fue un posicionamiento coyuntural? Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Creo que tenemos que esperar un poquito para tener una idea más clara de por dónde anda la Iglesia Católica. Gracias, Rosario. Siempre sabias tus palabras. Que termines tu viaje con tranquilidad y te esperamos aquí en República Dominicana y en el Gobierno de la Tarde cuando regreses. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. El día de hoy ha sido especialmente convulso por el tema de las escuchas telefónicas y este era un tema que habíamos tratado semanas anteriores. Sin embargo, desde la mañana de hoy el tema volvió a ser noticia porque supuestamente el Ministerio Público había ha intervenido los teléfonos de el hijo de Conrad Pitaluga, y esto ya ha tenido su explicación, pero también del señor Eduardo Sanz Lobatón y de la viceministra Susana Gotró. Tenemos en la línea a Eduardo Sanz Lobatón del PRM, quien también participa en la defensa de Andrés Bautista, y precisamente queremos preguntarle a Yayo Sanz Lobatón cuál entiende él que pudo haber sido el móvil de la interceptación y si esto, al menos de manera oficial, ha sido confirmado. Eduardo, buenas tardes, gracias por recibir nuestra llamada. Bueno, muy buenas tardes.
La verdad es que hoy, desde que me levanté, he recibido diferentes informaciones. Todavía no está clara la información oficial, que la estoy tratando de requerir. Hay un auto judicial que parece ser del proceso investigativo del caso de Brecht, que incluye efectivamente mi celular. Aparece como un celular vinculado a Andrés Bautista y a Alfredo Pacheco. No tengo una información oficial todavía. Sin embargo, como secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno, como abogado en ejercicio y más como ciudadano, estoy profundamente preocupado. Voy a hacer todas las averiguaciones oficiales y posteriormente daré una posición al respecto, porque todo esto ha sido muy repentino y no tengo toda la información a mano todavía. Sí quiero decir que uno de ustedes dijo que yo soy parte de la defensa de Andrés Bautista. Eso no es correcto. Yo fui con Andrés Bautista, con Alfredo Pacheco y con Chu Vázquez cuando ellos primero fueron entrevistados por la Procuraduría General de la República. Yo fui en calidad de abogado, en calidad de amigo de ellos y de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Posteriormente, el caso tuvo un desarrollo y cada uno de ellos eligió el abogado o los abogados que finalmente los han defendido. Yo no estoy participando en nada del proceso de Brecht y gracias al Señor Jesús yo nunca he sido parte de una investigación judicial. Espero morirme sin serlo, y la verdad es que esto me ha sorprendido como a todos ustedes, y voy a recabar toda la información oficial y posteriormente entonces asumiré una posición pública propia de la posición institucional que yo ocupo en mi organización política y como ciudadano preocupado por la democracia dominicana y por los derechos constitucionales que todos tenemos. ¿Está con nosotros o se cortó la llamada? No, estoy aquí. Ah, perfecto. ¿Qué sigue en lo adelante entonces para precisamente hacer defensa de ese derecho a la intimidad, ese derecho que, caramba, yo insisto, con tanta frecuencia, con tanta facilidad, se violenta en nuestro país y que debo decir que esto es validado, por lo menos, insisto, cuando las escuchas son oficiales, por un juez que muy alegremente le da luz verde a este tipo de cosas? Mira, aquí definitivamente cuando menos se ha producido algún tipo de negligencia, y cuando más, aunque hay algo fuera de toda lógica. Estamos hablando de abogados defensores, estamos hablando de reconocidas personas con funciones institucionales. Por ejemplo, imagínense, yo firmo los cheques del PRN. La verdad es que esto es un proceso, yo no quiero adelantarme porque no quiero ser justo y no quiero ser alegre. Pero entonces tiene que haber una aplicación oficial que... Eduardo, ¿estás en la línea? Los recursos que la ley pone a disposición, porque esto no tiene ni pie ni cabeza, y se escucha mal, Francis. Eduardo, disculpa, nos vamos a hacer una interrupción momentánea para volver a llamarte, Francis, por favor, para que la gente pueda entender lo que estás diciendo. Estábamos conversando con el abogado Eduardo Sanz Lobatón, miembro del Partido Revolucionario Moderno, encargado de finanzas de ese partido, quien, por las informaciones que se han vertido a lo largo del día de hoy, estaba siendo intervenido telefónicamente junto con otras personas en torno al tema de Andrés Bautista involucrado en el caso Odebrecht. Como ustedes han escuchado, Eduardo ha dicho que no tenía conocimiento de que estaba siendo intervenido, que no tenía nada que ver con Odebrecht y que ahora es que él también se está enterando y va a proceder con las indagatorias. Eduardo,
¿Tú has tenido algún tipo de intervención en lo que tiene que ver con Odebrecht? No, ninguna. Gracias al Señor. ¿No participaste, no asesoraste a nadie, no fuiste abogado de nadie? ¿Ningún tipo de vínculo? Bueno, vamos a estar claros. De los imputados, había uno que era el presidente de mi partido, el otro era el secretario general de mi partido y el otro era el vocero de la Cámara de Diputados de mi partido. Y yo soy miembro de la dirección ejecutiva, amigo de todos ellos, y soy secretario de finanzas del partido. Y además, sí estuve en los primeros pasos de las defensas de Alfredo Pacheco y de Andrés Bautista. Pero desde que el proceso dejó de ser una indagatoria y se convirtió en una acusación, yo no he seguido participando como abogado. Esa es la realidad. Pero en la primera parte. Pero si participé como abogado, es aún peor que mi teléfono esté intervenido. Si no participé como abogado, entonces esa es la explicación que quiero, porque sinceramente, que yo sea miembro de un partido político con un imputado, habría que intervenir el teléfono de 1 millón y pico de personas. Eduardo, sí. Te habla Fafa. Don Fafa, ¿cómo está usted? Quiero oír tu opinión acerca de si tú resultaste sospechoso frente a las autoridades de ser un partícipe en el juicio que está tratando de salir de la valoración inicial. Porque, gracias a Dios, ¿qué no pasó? he sido en ningún momento objeto de ninguna investigación judicial. En ningún momento. Nunca en mi vida que yo sepa, y dicen nuestras normas judiciales, que si te van a investigar hay que decirte. O sea, que nunca me lo han dicho, y no. Al igual que usted, y que, claro, no como usted, porque usted tiene una dilatada vida política, pero yo sí he participado en política algunos años. No. Pero más allá de ahí, tú heredas no veo. Tú heredas la marca de la familia. Bueno, la verdad es que a mucha honra. Claro. Eduardo, ¿en algún momento tuviste tú tantas llamadas telefónicas con el señor Andrés Bautista, Alfredo Pacheco? Se cayó la llamada, Francis, parece que tenemos intervención. Le iba a preguntar a Eduardo Sanz Lobatón si había tenido una cantidad de llamadas tan altas que justificaran tal vez una triangulación para que saliera dentro de la triangulación del teléfono de Andrés Bautista y el señor Pacheco, y que esto le diera pie al Ministerio Público a introducir estos números dentro de los números quizás más marcados o con los que más conversaran cualquiera de esos imputados. Pero si ninguna de esas cosas, lo tenemos en la línea 11, si ninguna de estas cosas fueran, Eduardo, Sí, aló. te Sí. preguntaba cuando se cayó la llamada si tu volumen de llamadas, de comunicación con dos de los imputados, al menos en el caso de Brecht, el señor Pacheco y Andrés Bautista, había sido tan recurrente, que probablemente eso ameritara que tú aparecieras en la triangulación del uso del teléfono de cualquiera de los dos y que por eso el Ministerio Público te investigara. Mira, eso tiene que contestarlo el Ministerio Público. Definitivamente yo puedo ser un conversador habitual con cualquiera de ellos, en especial con Alfredo. Eso no es mentira y es real. Ahora, de ahí a que me intervengan el teléfono, bueno, yo creo que me permito tener una opinión diciendo que eso no debió ser, porque, bueno, imagínese. Pero eso es parte de la explicación que yo estoy esperando, porque como profesional en ejercicio y que vivo del derecho, yo no quiero hablar sin un fundamento jurídico de lo que estoy diciendo, y yo quiero la explicación, y por eso no estoy siendo más estridente por el momento. ¿Ya la pediste la explicación al Ministerio Público, Eduardo? Sí, claro que sí. Ok, ¿y te contestaron qué? No la tengo la explicación todavía, no la tengo todavía. Puedo tener alguna idea, tengo otra, pero no la tengo de manera oficial, y la estoy esperando calmadamente, porque al final no se va a acabar el mundo por esto.
¿Te llamaron, te dieron alguna explicación verbal, te hablaste con el procurador, alguien te dijo algo o simplemente nadie te ha dicho nada y estás esperando la respuesta por escrito? No, mire, yo sí he conversado en varias ocasiones con personal de la Procuraduría y espero la respuesta de ellos. Desde que me enteré esta mañana, no estoy averiguando, como es natural. Muy bien. Bueno, suerte, Eduardo, que todo salga de la forma más transparente posible. Gracias por recibir nuestra llamada de parte de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. Pues esperamos que todo salga de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Fafa tiene una información importante al respecto de Punta Catalina. Heriberto Paulino, el colegón, es un comunicador de Bonao, que hemos compartido con él aquí los sábados en varias ocasiones. Me llamó para decirme y que podía explicar que era él que me lo comunicaba, que lo de Punta Catalina no es verdad lo que han publicado de ella en torno a que se entendieron los trabajadores y la compañía. Está circulando un documento entre los trabajadores para que ellos lo firmen, donde lo que hacen es calificar de abandono del trabajo su protesta y desde luego en nombre de ese abandono de trabajo desconocer de verdad su reclamo de que le corresponde a la empresa pagarle tal como habían consignado antes una bonificación especial. Ese hecho ha generado entonces una corriente entre los propios trabajadores de que ellos no pueden acceder a la petición de la empresa y que por lo tanto tienen que mantenerse tal como están, evitando que los engañen o que los aplasten. El colegón me dice que eso es una atmósfera muy caliente ahora mismo. Yo le dije que me extrañaba que esa noticia no estuviese circulando y ahí es que él me dice, puede decir la procedencia de esta información y atribuírmela a mí, que tengo muchos amigos y muchos relacionados con Punta Catalina para decir eso, que es una noticia de supremo interés público y sobre todo una noticia que no hay razón para que otros medios no la estén manejando ahora. Yo creo en el colegón y por eso asumo la responsabilidad de divulgar esa información que él llamó para expresarme. Otra cosa, hoy yo estaba hablando, a veces cuando se dan estas fechas de abril y cosas de esas, muchos amigos llaman a uno. Y hoy me llamó un tigre de mi juventud, el vecino, vivía frente a casa, se llamaba Antolín y se llama Antolín, vive en Santiago. Y me llamó para que habláramos de esa etapa de la juventud cuando él y yo éramos dos muchachos. Él era más callejero que yo porque yo era muy religioso en esa época, era monaguillo. Y me presentó a Luis Bastida, otro, dice que nos oye en la radio, que quería que lo saludaran por aquí porque ellos, todos los comentarios, y me enumeró algunos de ellos que se producen aquí, ellos los usan como una guía para relacionarse con la gente. A esos amigos de la Z, yo le envío desde aquí nuestro saludo y espero que efectivamente sigan siendo consecuentes escucha de esta emisora. Bueno, la gente de Punta Catalina siguen siendo temas, José Luis. No, Fafa. yo quiero que nos llame La parte que yo no entiendo Cuando del tema. creíamos que todo estaba solucionado, pues parece que no. Hay una serie de elementos del tema, de detalles que yo no entiendo. Y es normal porque uno no está al tanto de todas las negociaciones colectivas que se han hecho. Primero está el tema de rogar beneficios. A mí me llama la atención. Sobre todo porque hay que preguntarse, y lo explicaba más o menos Esteban acá, aunque yo honestamente no estaba muy de acuerdo con él, en el sentido de que si la empresa comunicó correctamente, que ahí es donde está mi gran duda, de que la entrega de los bonos dependía obviamente de la obtención de beneficios, y los beneficios se entiende que se calculan tras un ejercicio fiscal completo.
de costos brutos y luego de los beneficios netos, ¿no? Luego está el tema de que ahora se dice que se llega a una especie de negociación, o por lo menos es la bola que se puso a correr, y de que se llegó a un nuevo tipo de acuerdo. ¿Hay o no hay beneficios? Y por lo tanto, ¿hay o no hay bonificaciones? En caso de ser lo primero, de que no hay beneficios y no hubiera bonificaciones, se comunicó de la manera adecuada, correcta, a los trabajadores y a sus representantes, a su sindicato que está organizado, que dependía de eso, y se avisó de antemano, o probablemente no se usaron los canales correctos para ello, porque caramba. Luego está el tema también, ¿por qué no decirlo? Sería bueno también recordar el elemento de la conciencia. Lo que está ahí hecho, lo que está ahí construido, nos guste o no, es propiedad del pueblo dominicano, es parte de un enorme sacrificio que se le impuso al contribuyente. Quizá el contribuyente no lo hubiera elegido, quizá hubiera elegido otra cosa, tal vez hubiera elegido que se hiciera de otra forma, pero ya está ahí, ya está constituido. Y es bueno recordar que más allá de la ira y la exacerbación quizás justificada, yo voy a preferir que se defienda también la propiedad pública, así como la privada, en cualquier tipo de protesta. Y que la misma pueda hacerse llamando la atención. El solo hecho de que lo hagan los trabajadores de Punta Catalina iba a ser suficiente para llamar la atención de los medios y para lograr el apoyo, pienso, de la inmensa mayoría de la sociedad en relación al justo pago de lo convenido. Por eso quiero insistir en eso, en que no conozco las condiciones pactadas ni antes ni las que se habrán negociado después, pero las que sea que se hayan convenido tienen que ser respetadas. Y ahí es donde obviamente vamos a entrar en esa, ahora, yo te voy a decir esa vorágine. Yo dudo que a los trabajadores se les dijera que esa bonificación iba a depender de las ganancias, porque si eso se lo hubiese dicho, no tenían razón para estar protestando, independientemente que ellos creyeran o no en el informe de que lo que han tenido es pérdida, sobre todo en el tema más tratado en los últimos 12 meses en este país. Yo creo que efectivamente los trabajadores tienen derecho a reclamar lo que era ya una oferta y un compromiso, y que con todo el criterio civilizado hacer valer también sus demandas. Yo soy un amigo histórico de la clase obrera y creo que efectivamente en el poder hay un desprecio profundo por los trabajadores, y en este caso están jugando con candela, porque Punta Catalina no debe detenerse. Hay que acelerar su construcción. Junto a todos los problemas y las dudas que hay, lo peor que puede pasar es que se retrase su proceso. Y por eso yo creo que es un problema de interés público que este tipo de información se esclarezcan oficialmente. Y quisiera que los propios obreros explicaran, que sean capaces de llamar a una emisora como esta y explicarnos si realmente ellos le dijeron o tenían el compromiso de que solo iban a tener bonificación si había ganancia, porque si no se lo dijeron, están obligados a pagársela. Y eso yo creo que es un problema ahora de supremo interés público, sobre todo después que en la capital el movimiento obrero sacó a la calle una fuerza que hace tiempo no tenían, que obligó al presidente a las 24 horas a retirar la ley, el articulado que excluía de la bonificación a los trabajadores para firmar entonces o modificar el Código de Trabajo. Bueno, vámonos con la gente. Francis, tenemos pausa. Dice Francis que tenemos pausa y que al regreso hablamos con toda la gente del Gobierno de la Tarde y además mencionamos a quienes están conectados con el chat de la Z101. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:45. Hoy en la tarde hemos tenido que hablar de pinchaduras de teléfono, de escuchas telefónicas, algo que creíamos que íbamos a dejar atrás en el pasado cuando tocábamos el tema de la magistrada Miriam Germán. Vamos a ir con la gente que merece que se le dé la oportunidad de conversar y de opinar en este momento. Si usted no lo sabe, pues ya sabe, deje de hablar tanta cosa por ese teléfono porque probablemente a usted también lo estén escuchando. 809-732-0101, asterisco 101, desde el interior 809-200-0101 y
e internacional sin cargos es el 855-221-0101. Usted que está en la línea, opine. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Cándido, del sector de Cristo Rey. Adelante, Cristo Rey. Mira, pongamos un ejemplo, que si Danilo se elige. Entonces, la competencia no va a ser con Abinader ni con otro partido, sino va a ser con la iglesia. Yo siempre he dicho, el que se mete con la iglesia pierde porque pierde todo. Muchas gracias. Gracias a usted. Eso es algo que se ha dicho mucho. No es del todo correcto. Yo creo que ha habido pleitos que no siempre los ha ganado la Iglesia Católica, pero hay que decir que sí, que como fuerza viva de la sociedad no es muy rentable tampoco tener un enfrentamiento abierto. Yo creo que no hay nada positivo. Se suele citar mucho, por ejemplo, el caso de Trujillo, Monseñor Panal, se suele citar otros casos, pero bueno recordar que también esa misma iglesia tenía otra postura cuando Pittini la dirigió durante años. Sí. Hasta que llegó Veras. Lo que pasa es que tú sabes que los partidos políticos pasan, la iglesia prevalece, porque la iglesia no tiene un sistema democrático en el que se vayan sucediendo uno con otro cada cierto tiempo. Pero hay que decir, la iglesia tampoco se vende como tal, como una democracia. En eso la iglesia es sincera, la iglesia nunca nadie ha llegado al catolicismo porque le hayan prometido que con su voto va a elegir al cardenal ni al papa. Es decir, la iglesia no tiene las obligaciones en materia ni contractual con sus fieles que tiene el sistema democrático con los ciudadanos. Es que el significado de la iglesia es otro. Ni la protestante tampoco. En la base de la cultura. Es decir, la idea de lo que tú eres, lo que son las cosas, los valores que tú aprendes, está el fondo del cristianismo. Principalmente del catolicismo en este país, pero han crecido también las otras sectas o las otras iglesias, presbiterianos, evangélicos, los 7 días. Es decir, hay una relación entre el cristianismo y la noción que rige la vida de la gente. Mientras más humilde, el único vínculo que la gente tiene es ir a la iglesia, que en la época en que las cosas no tenían la comunicación, el valor de hoy, la gente se orientaba por los curas. Y los religiosos eran, de hecho, unos tutores y hasta casi fiscales de la comunicación. ¿Tú te imaginas cuando un cura de eso se paraba y le hacía un sermón a uno de esos ricos? Yo lo vi más de una vez en mi propia iglesia de Salcedo. Y eso hay que tenerlo presente. El cristianismo es una parte del alma de la gente. Y en ese sentido, 2000 años le han permitido crear, oye, un reino universal a los cristianos. Son una de las iglesias del mundo de hoy y ellos sustentan una explicación también del origen de la vida. Pero antes la situación de sumisión ante la iglesia era mucho mayor por la falta de información. En la medida que el tiempo ha ido avanzando y que la gente tiene... En un mundo analfabeto claro, y sin información, entonces la iglesia tenía un predominio absoluto. Total, claro. En Pero la medida ahora, que la gente sabe más, que pues ustedes valoren una cosa. Piensa diferente. La iglesia heredó también un criterio muy aristocrático. ¿Tú te imaginas que la iglesia no permiten desde el 1592 que los curas se casen? Porque fue después del descubrimiento. Bueno, no, ni permiten Alejandro mujeres VI adentro. planteó esa orientación, porque él mismo tenía 11 hijos y fue papa. Sí, porque era una expresión, hay un tema económico vinculado a la expresión descendencia. del poder político de esa época. La iglesia estaba asociada, después del tiempo de la guerra religiosa, estuvo asociada siempre a uno u otro personaje o sectores del poder. Pero ese hecho de que siempre ha estado vinculada a alguna orientación creó una base también muy monolítica. ¿Tú te imaginas que la iglesia impusiera que solo los hombres podían ser sacerdotes? Bueno, al Y que efecto además sí que lo no se impuso. podían casar. Y que la mujer, a pesar del papel de la Virgen como la patrona de la humanidad y la madre en el cristianismo, la mujer no podía ser más que una servidora, y así lo trataron. Ahora, con la lucha mundial por las mujeres, por la igualdad, lo mismo que con la diversidad sexual, la iglesia ha tenido que mostrar otra actitud. Así Y es. está también interesada en reunirse
con las otras tendencias y tratar de lograr ver si pueden conseguir un espacio común que permita reconstruirla y crear una relación que no sea de tensiones o de hostilidad como lo fue en el pasado. La iglesia está ahora al mando de un latinoamericano que ha probado que es un hombre humilde, que cree de verdad en el servicio, que le ha hecho ganar, yo creo que a la iglesia, algún espacio que lo había perdido, porque el Papa aparenta ahora un hombre de respeto, porque se ha dedicado a lo que tiene que ser su función, predicar la fraternidad, luchar por la hermandad entre la gente, pero no puede quitarse de encima las restricciones de ese unilateralismo católico de creer que el mundo es solo de los hombres. Así es. Vamos a hablar con la gente. Atención, 809-7320101, asterisco 101, si es desde su celular. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Adelante. Yo quiero hacer una colecta para ver si podemos pintar la regional sur de la policía. ¿Una colecta para qué? Asco, pena y vergüenza que el general Brown y el senador, más la gobernadora de Baní, tanto que sea acércate más a tu micrófono, tengan ese destacamento que es de pena. Para el destacamento. Todo de cuidado. Ok, bueno, ahí está, Atención Policía Nacional, el destacamento de la Dirección Regional Sur de Baní. Dice él que da pena. Buenas tardes. Yulisa. Adelante. Te hablo de Barahona. Yo espero que me le hagan un llamado a Gonzalo Castillo, la urbanización Altos de Blanquizales, para que le arreglen la calle que está justamente detrás de donde ellos están haciendo una oficina, a la entrada de la ciudad. Ahí está su llamado. Atención, Gonzalo Castillo, Ministerio de Obras Públicas. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Sí, el espionaje del teléfono y eso es parte de lo que se llama la misma dictadura. Porque ellos se han querido convertir a Danilo en Julio César y le ha salido un Calígula. ¿Y usted qué piensa de las escuchas telefónicas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Invitamos a mañana a las 9 partiendo del Parque Enriquillo hasta la estatua de Camaño, ese símbolo de la resistencia nacional en el Conde frente al Parque Independencia, a todas las organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, estudiantes, religiosos, amas de casa, junta de vecinos, profesionales, a esa gran caminata que tenemos mañana desde el Parque Enriquillo a las 9 hasta el Parque Independencia frente a la estatua de nuestro inmortal Francisco Alberto Camaño. Esto también es como un rechazo a la modificación de la Constitución contra la defensa de la maldita reelección. Buenas tardes. ¿Y usted qué piensa? Buenas tardes. Hablamos de las escuchas telefónicas. Sí, buenas tardes. Hace tiempo yo quiero hacer una pregunta al señor Rafa Tablero. Yo una vez oí decir al señor Alvarito de que él ha participado participó en la guerra para matar a Trujillo, o participó para ese tiempo. Si ¿Que participó quién, Alvarito o Fafa? No, Alvarito. Fafa, que él quiere saber si es verdad que Alvarito participó en la muerte de Trujillo. ¿Quién? No. Alvarito. No, hay una historia que siempre hace ahora, pero no. No hay ningún rastro de esa afirmación. No. Él siempre dice eso, que hay un momento, no recuerdo, siendo joven, que tú lo tuvo cerca, algo así, pero... No, eso no lo tenemos registrado en los libros todavía. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa, todo el equipo. Adelante. Eso de las intervenciones telefónicas está mal hecho porque eso es parte de eso quedó en el pasado ya. Yo pensaba que eso lo habían quitado con Trujillo, eso no se usa. Y cuando Trujillo intervenía en teléfono, no sabía que teníamos esos equipos. Bueno, diré algo. En la novela de Lo que falsificaron la firma de Dios, uno de los personajes, que siempre se ha dicho que es una novela en claves basada en personajes reales, inició la costumbre de intervenir teléfonos durante la época de Trujillo. Y es muy, de hecho,
Es muy detallada la historia de cómo lo hizo y por qué se motivó a hacerlo, pero me imagino que era sumamente fácil. es bueno recordar, insisto, que era una época con menos controles. Poco con teléfono, nada de controles, no había legislación que lo prohibiera. Claro, y menos controles. Trujillo y La Palmita eran los dueños de todo. No se respetaba la institucionalidad. No era tan difícil de ver eso de encaramarse a uno de esos pequeños postes que había en esa época. Exactamente. Y conectarse pura y simplemente. No había que llamar a ninguna telefónica. Ellos te pinchaban el teléfono desde cercano, pero las consecuencias años atrás y ahora sin duda que no son las mismas, y esto puede generar pánico en la población y además puede poner a la gente a pensar que todo lo que está hablando, dependiendo de cuál sea la posición, el trabajo que haga, cuál sea el lugar en donde viva y si tiene algún tipo de rol social o comunitario, la gente se puede poner paranoica y empezar a sentir que también está siendo intervenida. El gobierno tiene que cuidarse con el tema de las escuchas telefónicas, porque esto en todos los países donde se ha convertido en escándalo ha tenido serias consecuencias políticas, incluso electorales. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:58. Hablamos de las escuchas telefónicas, señor, y tenemos el panel prácticamente lleno, la gente interesada en el tema, llamando. Tony Raful ha llamado a Fafa para confirmarle un dato histórico que ciertamente se pinchaban los teléfonos cuando Trujillo. Pero por supuesto que sí. Dice que Negro Trujillo tuvo un problema con una dama, se sintió muy golpeado y la única forma que tenía de rastrearla era por el teléfono. Y después, usando ese resultado, dice que lo transfirió también a los mecanismos de la seguridad del régimen. Es decir, aunque eran muy pocos los teléfonos, parece que efectivamente la dictadura no desperdició ningún camino de intervenir en la conciencia de los otros. Pero ¿cuántos teléfonos había en la dictadura? Bueno, los había porque la compañía telefónica estaba desde los años 20, la South Bell. No había. Después fue sustituida ya por la estatal, pero de que había es lo primero. Y lo otro es bueno siempre, Yulisa. Había, pero era muy poco. Las familias dominicanas no tenían teléfono en sus casas, no todas, eran contadas. Obviamente todo crece a partir de un núcleo. E instituciones del Estado que ciertamente sí tenían un teléfono. Y que todo crece a partir de un núcleo. Es evidente que hay que buscar las familias de Ciudad Nueva, de Gascue, de zona colonial, para comenzar a ver el crecimiento de los servicios. Pero miren y de una necesidad que apenas el mercado estaba creando pero de que había una compañía telefónica, insisto, la South Bell había llegado ya en los años 20. Mira, no solo eso. Mira la complejidad de ahora. Tenemos varias compañías telefónicas, varios millones de números telefónicos. Varias líneas de servicio. Porque un ciudadano tiene más de un aparato personal y en su casa. Pero oye una cosa. En 1960, hace 40 y 20, 60 años, hace de 60, cuando el movimiento clandestino fue descubierto y fue un escándalo nacional, en el país existía inmediatamente vino la invasión, la expedición del 14 de junio. Se fortaleció el grupo de la seguridad, el servicio de inteligencia militar. Y entonces que crean la 40 y crean otros centros de tortura. Y a los carros del servicio eran un Volkswagen. El Cepillo tenía una comunicación, el carro, con el centro de control de esa rama. Y en la 40 había una torre alta que era la antena para recibir las informaciones que llegaban por el teléfono. O sea que nada más había que conectarse de ahí. Era... Y un una solo de las paso. cosas más terroríficas para la gente era cuando tú oías pum, 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 que el Cepillo se acercaba, porque la gente creía que no podía ni abrir su casa. Y se detenía en su casa. Sí. Aquí había uso del teléfono y además la dictadura lo usó muy bien con el aparato de seguridad nacional que era el SIN, Servicio de Inteligencia Militar. Qué barbaridad. Bueno, continuamos con las llamadas telefónicas. Hoy queremos saber qué piensa la gente sobre las intervenciones de teléfono. Entiendo que el Ministerio Público debe producir algún tipo de comunicado respecto de los últimos nombres que han salido a relucir al ruedo público, que estaban siendo intervenidos, evidentemente sin su conocimiento,
pero entendemos nosotros que tenía que haber algún tipo de autorización judicial y por la claridad del proceso, creo que tiene que haber algún tipo de aclaración pública. Buenas tardes, ¿usted qué opina si se diera cuenta que le están interviniendo el teléfono? Mira, bueno, yo quiero hacerle un llamado al ministro de Cultura, Mal Benítez, porque hoy en el país, no cebolla, hay todos los productores aquí, quiero hacer esta pregunta al ministro, por favor. Al ministro de Agricultura. Él escuchó ya su pregunta. Mira, él le ha dado una buena idea. ¿Por qué no pinchan los teléfonos de lo que están sembrando en el Parque Nacional o en los parques nacionales? Los que se están robando los pedazos de tierra. Bueno, eso te iba a contestar. En zonas que son protegidas. ¿Por qué toda dictadura, ¿por qué toda dictadura, para sacarle buen provecho? ¿Por qué toda dictadura insiste en controlar hasta los elementos a veces más ridículos, más mínimos de la vida de sus ciudadanos? Por un asunto simple, tú tienes que controlar o dominar los secretos de tu posible enemigo, de tu potencial enemigo. Cuando un enemigo sale al ruedo, y el Estado, sobre todo hay que hablar del poder estatal, que es inmenso, exagerado, el Estado dice a través de una de sus agencias, pero tú eres el que vas a denunciarnos. Cuando tú haces esto, mira, engañas a tu esposa, tienes una relación homosexual, por ejemplo, o algo así por el estilo. Ese expediente personal y que violatorio del derecho personal de cada quien. Ese expediente que se trabaja de cada enemigo potencial, insisto, es parte de las herramientas que utilizan nuestros países, esencialmente nuestros países sobre todo, el Estado como entramado para defenderse. Qué lío. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Ulises y todo el equipo. Adelante. Dice alguien por acá que en la calle José Reyes, en 1959, todas las casas tenían teléfono. Muy bien, entonces Qué Trujillo bueno. tenía más que pinchar. Mira, Cuéntanos. Yulisa, antes de emitir la breve opinión para dar participación a toda la población, solidarizarme con el comentario de José Luis, siempre admirado, con respecto al tema de las políticas y los operativos. Mucho olor y mucha alabanza al operativo y cero a la planificación. Exacto. Eso hay que ser un comentarista responsable. Gracias. Identifico mucho, José Luis. Es un honor para mí. Al final, nuestra idea es que la gente piense, sopese, razone. Y me alegra escucharte, porque ni siquiera se trata, como le digo yo a la gente, no se trata de que estemos todos de acuerdo en todo, pero sí se trata de eso, de que exijamos políticas permanentes. Los riesgos se quedan, aunque Semana Santa se acabó. Justamente hace unos días atrás estuvimos hablando de eso con respecto al Intran y el famoso operativo con respecto a las luces. Yo no he vuelto a ver nada con respecto a esto. Ni lo y menciona. las luces siguen igual, Yulisa. Mira, Yulisa, yo pienso que el tema de las intervenciones telefónicas, primero, me gustó mucho la llamada del señor Lobatón, Sanz, el apellido Sanz, me parece Sanz Lobatón. Sí. Lo primero que hay que determinar la veracidad de cada una de estas especies que se han puesto a difundir. Yo no tengo dudas de que así es. O sea, yo confirmo, yo creo que esta moción, esta propuesta que tú has hecho a la población para opinar, ya de hecho lleva en sí esa legítima duda que todos tenemos. Yo la enmarcaría dentro del temor. En Palacio hay temor, aunque ellos piensen, aunque quieran hacer ver que no, hay temor de una posible decisión del partido del gobierno. Hay temor de salir el 16 de agosto del año 2020, de bajar esas escalinatas. Entonces, más allá de que de politizarlo o no politizarlo, obligatoriamente tiene que ser político, porque si se interviene con la aprobación del Ministerio Público, quienes integran el Ministerio Público han sido designados por el poder político. Entonces, yo pienso que hay que seguir profundizando en esto. Vamos a ver, por ejemplo, la respuesta que le darán al señor Lobatón, a Sanz Lobatón, si es que le dan una respuesta. Pero yo le enmarco en eso. Hay un cierto temor realmente en Palacio y ellos tendrán sus razones. Yo oigo mucho a don Fafa y aprendo mucho de la experiencia de don Fafa cuando él dice que él entiende al posible candidato reeleccionista, que él lo entiende a la perfección. Y yo digo, bueno, una persona con la veteranía de don Fafa, si lo entiende, por algo será. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. ¿Usted qué opina de que le escuchen las llamadas telefónicas? Sí, buenas tardes. Una pregunta para Fafa, por favor. Fafa, yo quiero preguntarle a usted, Ludovino Fernández, ¿era el papá de Leonel Fernández? Porque ese tipo fue un matón grande en los tiempos de No, era el Balaguer. papá de Fernández, de Rafael Fernández.
Ludovino. Del coronel Fernández. Del coronel Fernández Domínguez. Sí, Ludovino fue el padre del líder de la revolución constitucionalista. Que ciertamente fue un matón. El coronel Ludovino Fernández Domínguez. Que no siempre fue un héroe, pero que la historia lo redimió por lo que él se redimió por sus actos. Sí, pero bueno, la historia no trabaja. Es la gente que hace historia. Sí. Él tiene tres cosas por lo que todo el mundo lo respetó siempre. Una, siendo asistente del primer presidente elegido tras la muerte de Trujillo, que era Juan Bosch, luchó contra los conspiradores y se lo defendió al presidente. E incluso le ofreció a Bosch dar la cara cuando estaba detenido. Y el otro caso de él importante es que en 1962, cuando Balaguer estaba en el poder, y entonces había una exigencia con los cívicos gobernando, había una exigencia para salir de Balaguer, y Balaguer no quería salir. Y él fue, porque había también otro, Rodríguez Echevarría, un coronel de la Fuerza Aérea, que en noviembre, cuando se fue Ramfis, sacó la cara y tuvo una gran hegemonía y después se vinculó con Balaguer para el problema de la continuidad. Y fue Fernández Domínguez el que encabezó con otros oficiales el hecho de parar en el 17 de enero de 1962 la continuidad de Balaguer después de una masacre que hubo frente al Parque Independencia. Y por último está el que él fue el que construyó la base operativa del 24 de abril. Hay varios personajes que redimieron lo que fue el inicio de su historia y que en su momento tenían que estar de acuerdo con todos los crímenes que se daban, y en ocasiones muchos de ellos participaron y que luego se hicieron conscientes de la situación de la que eran parte. El gobierno de la tarde. Son las 6:11 en el gobierno de la tarde. Las buenas tardes para Eddie Alcántara, que llegó Yulisa, tan trajeado como si estuviera buscando visa. Y me la dieron. 35 años me firmaron. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes al país. Para Marte te dieron visa. El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, aseguró este martes que las presiones al Tribunal Superior Electoral fueron el detonante que motivó el sermón de las 7 palabras leído por la Iglesia Católica el pasado Viernes Santo. El líder político consideró que las declaraciones emitidas por los religiosos en su tradicional sermón debieron darse antes, pues a su juicio la democracia dominicana está afectada desde el año 2010, cuando se reformó la Constitución durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Las declaraciones del líder PRMista se produjeron al referirse a la solicitud que hizo el presidente del Senado, Reinaldo Paret, para que se investigue si la instancia electoral violó la Constitución al evacuar la sentencia que anula la presidencia de Miguel Vargas al frente del Partido Revolucionario Dominicano. Expuso que la lectura de los religiosos sobre la realidad social de la nación refleja el verdadero sentir de la población dominicana. Y a propósito, ese mismo PRM reunirá mañana miércoles a su comisión política para definir una línea de acción opositora ante los recientes cuestionamientos al gobierno por la institucionalidad y la separación de los poderes. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, dijo que anunciarán un sinnúmero de esfuerzos que impulsarán para volver sobre la institucionalidad del país y recuperar la democracia, por la que aseguró que lucharon José Francisco Peña Gómez y otros hombres. El Festival de Cine Global Dominicano, en coordinación con la Dirección General de Cine, lleva por primera vez al Marché du Film del Festival de Cannes la proyección de la película dominicana Colors el próximo 21 de mayo. DGCine dice que este largometraje ópera prima del director Luis Cepeda tuvo su estreno mundial en la pasada edición del Festival de Cine Global, obteniendo el premio del público y logrando más de 3 proyecciones especiales a casa llena dentro de su programación. La Armada Dominicana realizó un transbordo con la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, la cual recibió 8 viajeros, 6 masculinos y 2 femeninas, y una de ellas en estado de embarazo, los cuales pretendían salir ilegalmente del país hacia Puerto Rico. Los mismos serán llevados a la oficina de la División de Inteligencia Naval M2 en Santo Domingo para los fines correspondientes. Y finalmente, dirigentes de la corriente del presidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana
Dominicana en la provincia de Duarte anunciaron la realización de un acto en apoyo a la gestión del gobierno del primer mandatario. La actividad está programada para la mañana del domingo 28 de abril en el pabellón Mario Ortega, el Águila de la localidad del Jaya. Durante un encuentro realizado en la mañana de este martes, los danilistas ofrecieron los detalles del encuentro, el cual aseguran será una gran manifestación de alegría. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:16. Yo venía escuchándolo a ustedes como todos los días, yo lo escucho a ustedes todos los días, yo soy un aficionado de ustedes, compañeros. Miren. Tú eres fan de nosotros, de Fafa sobre todo. Sí, de Fafa sobre todo. Mira, pero este asiento, oye, este asiento que tiene Esteban Bruto, ¿qué es que se siente Esteban? Ay, por pero, eso es que Esteban lo ve todo bien. Ay, que yo Dios, pero suelta Esteban. Oye, yo me senté aquí y por la mente me está pasando que el dólar está 32 por 1. Oye, si para mí que es el sillón. Si Esteban lo está oyendo, va a coger. No, que no me escuche, que no venga si quiere, que no venga más. Miren, yo le estaba escuchando a ustedes con relación a la escucha telefónica, al espionaje telefónico. El irrespeto que las autoridades han cometido con centenares o con miles de ciudadanos. Y aquí se ha creado en los últimos años una adicción a escuchar los teléfonos de todo el que no hace causa común con el criterio de quienes están al frente de alguna institución. Y cuando yo vi la locura de que fueron capaces de intervenir también el teléfono de Yayo Sam porque la oficina de él participa en la defensa de Andrés Bautista, yo dije que se están volviendo locos. Pero tampoco lo dudé. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo recuerdo que cuando a mí me tocó revelar aquí lo que establecía el expediente, la solicitud de medida de coerción en el año 2017, me llamó un amigo en el mes de septiembre y me dijo que con la experiencia que él tenía, el teléfono nuestro estaba intervenido. Pero como yo nunca le he dado mente a si lo intervienen o no, porque me da lo mismo, porque lo que yo hablo por el teléfono es lo mismo que hablo públicamente, pues yo no tengo nada que esconder como otros, que tienen que procurar escuchar los teléfonos de aquellas personas que no hacen caso común con él, procurando a ver qué diablo le encuentran. Más el de ellos no hay ni siquiera que intervenirlo para saber que no pueden justificar todo lo que tienen, después que están al frente de la administración pública. Lo de ellos no hay ni que intervenirlo para saber si cometieron algún acto vergonzoso. Para mí me da lo mismo y me importa que intervengan lo que les dé su gana, que yo sé que también están intervenidos lo de todos nosotros, porque eso se convirtió en una adicción, en una vagabundería. Para saber si el día que yo hablo en contra de alguien, pueden encontrar algo con que chantajearme, porque eso lo están haciendo, para que ustedes lo sepan. Y me dio mucha pena, porque ayer yo dije que ciertamente el Ministerio Público, cuando quiere intervenir teléfonos que están a nombre mío, si hay 3 o 4 teléfonos que están a mi nombre, aunque lo utilice mi hija, aunque lo utilice mi esposa, como el caso mío, pues ellos pueden decir tal número, bueno, y lo está utilizando mi hija, que tiene 16 años para 17. Y pudieran estar escuchando esas conversaciones. Si quieren investigarme, porque ponen investigar a Juan Pérez por droga, pero es mi teléfono. Pero miren, el hecho de que porque sea una persona representante legal de alguien, usted preocuparse por intervenir ese teléfono, usted es pasible de ser sometido, en un país donde las instituciones se respeten, usted es pasible de ser sometido a la justicia. Porque parece que creen que todo el mundo hace lo que ellos han hecho. Y tienen que procurar intervenirle los teléfonos para entonces ver qué encuentran y decir, mira, aquí te tengo atrapado, no hable más disparate de mí. Pero reitero, a ellos no hay ni que intervenirse para saber lo que están haciendo. Y algún día no van a estar ahí. Y esos que más joden son los que más gritan. Pero eso es intervenirle el teléfono a un abogado. Porque representa, y yo sé por qué le intervinieron el teléfono. A Yayo y a Susana. A mi amiga Susana Agostro. ¿Por de qué? Win. Susana no tiene nada que ver con Odebrecht. No, pero le voy a decir por qué. Lo voy a decir. Susana es una mujer solidaria con el amigo.
Ah, eso sí es verdad. Y cuando alguna bueno. persona sometida ahí en el caso de Odebrecht, la sentaron en el banquillo, Susana fue varias veces a darle un espaldarazo. Apoyo moral a sus amigos. Y desde ahí lo observaron y todo el que estaba ahí le intervinieron en el teléfono. Y ellos lo saben que es así. Para que ustedes sepan hasta dónde ha llegado. Pero intervenir el teléfono a Susana Gotró me parece... No, porque la idea de intervenir... Me parece una tontería. No, porque... es que la idea de intervenírselo a cualquiera vez que encuentran. Porque hay cosas que no pueden justificar. Y si tú coges este micrófono y dices, mire, eso está mal, pero te agarran por el teléfono diciendo que tú estás contrabandeando droga, ajo, qué sé yo, lapicero, lo que tú quieras, te llaman y te chantajean. Esa es la práctica. Pero en el caso de Susana, que es una persona que yo conozco, a quien de manera personal también le tengo aprecio, y conozco de cuál fue su participación cuando se dio el tema de Odebrecht y cuando condujeron a todas aquellas personas al Palacio de Justicia, y la única motivación de Susana en el Palacio de Justicia fue por solidaridad. Por solidaridad. Algunos compañeros, sí, del PLD y otros que son amigos de ella, porque Susana tiene... De varios, porque Susana tiene amigos Susana en todos los partidos. tiene amistades que la aprecian o que la apreciamos, incluyéndome a mí, que no solamente están en el PLD. Y ella es de las personas, usted puede estar o no Y de fue acuerdo varias con veces al sus tribunal y se sentó planteamientos. ahí. Tú puedes estar de acuerdo o no con los planteamientos de Susana y eso se te respeta. Ahora, el que conoce a Susana Gotró en lo personal sabe que es una persona sumamente solidaria. Pero eso te envía una señal. ¿Tú sabes cuál es la señal que te envía? De que ni lo de ellos se salva. No, que todo el que está Ay, ay, ay. hablando de ese tema o de otro, en contra de ese tema, porque cuando ella hacía un planteamiento aquí, al igual que yo, decía que ese expediente no se sustentaba en algunos casos. Y ese es el pecado mortal. Y sé que el mío está intervenido. Y esta noche voy a mandar para que lo escuchen. Tal vez le dé envidia y le dé hambre. Voy a mandar a hacer unos guineitos con bacalao que ni me desayuna hoy para que lo escuchen también por aquí. Para que escuchen toda la mierda que quieran. Para que no lo oigan por el otro lado. Sí, para que no tengan que ponerme el teléfono. Para que sepan que eso es lo que voy a llamar de que salga de aquí. Porque eso es una vagabundería. Y no puede quedar como simple titular de periódico. Eso no puede quedar como simple titular de periódico. Y óigame, a mí solamente me lo han dicho. Y el día que me confirme que lo tengo intervenido, lo someto al que lo tenga intervenido. Y si tengo que esperar que se vaya el gobierno, lo someto cuando se vaya el gobierno. Pues es una vagabundería. Eso es una vagabundería. Y ojalá entiendan que cuando esos martillos le dan tan duro a los clavos, el día que le toca hacer clavo, le salen huyendo al martillo. Porque son cobardes. Para que ustedes lo sepan, porque supuestamente estamos en democracia. Entonces cuando los sacerdotes le dicen, miren, nos estamos encaminando a una especie de dictadura, por ahí comenzamos, entonces hay que psiquitrillar la iglesia. Entonces, ¿cómo demonio usted le llama eso? Que usted no puede tener ni privacidad con los teléfonos. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman? Yo tengo conocimiento de mucha gente que con la intervención telefónica lo han llamado para chantajearlo. Político a todos los niveles. Lo han llamado para chantajearlo. Y todo el que está hablando en contra de procesos que están ahí, tienen el teléfono intervenido, incluyéndome a mí. Intervenir teléfono en este país. Y nada más tengo un solo número. Es un deporte. Es un deporte. Aquí todo el mundo sabe quiénes intervienen teléfono, que es lo mejor del caso. Todo el mundo sabe quiénes tienen equipos sofisticados, cuánto cuestan esos equipos y cuándo pasaron por aduana. Porque no fue que lo trajeron tampoco en una avioneta de la que vuelan a 500 pies sobre el nivel del mar en República Dominicana. La aterrizan en la zona este o en cualquier finca que esté chapeada bajito y luego desmontan los equipos, como están haciendo con la droga y con el dinero venezolano. No es eso solamente. Bueno, es que te voy a decir lo siguiente. Te indica a ti que si por esa actuación tan débil le interviene en el teléfono una mujer como Susana y a Yayo San, uno que ha hablado de todo aquí, de esa gente, que son los que solicitan a los jueces la intervención. Yo voy a llamar a un amigo y le voy a hacer una solicitud para que me verifique si mi teléfono es intervenido, para que ustedes vean cómo se actúa en esos casos. Porque a mí no me han hecho nada, tal vez porque yo no tengo nada que ocultar. Pues yo sé que el mío también tiene que estar cogido. Yo no tengo ni novia fuera de mi matrimonio, para que ustedes sepan, ni enamorar, yo no tengo nada. Digo, enamorar no vuelvo a mucha vaina tampoco. Traten de no irlo a porque no se arrepienten. Retírate, chin. Retírate, chin. Pero lo cierto es
que eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Y que quede como simple noticia y queja frente al tribunal. Que por demás el juez entonces rechaza el pedimento. Por demás lo rechazan. Oigan, esto es para que sea un escándalo al más alto nivel. Que usted tenga que escuchar todo lo que otra gente que no tiene ninguna vinculación con ningún caso específico de delito alguno, usted olímpicamente porque quiere escuchar, a veces usted puede implicarle en algo para usted chantajearla para que no vaya a un micrófono a decir lo que quiere decir sobre un proceso que se lleva. Bueno. Eso es una perversidad. Por eso tiene que dar las aclaraciones del lugar el Ministerio Público, ser lo más honesto posible, decir cuál era la vinculación y si ciertamente habían tantas llamadas que se ameritaba incluir o si era que daba ese número en la triangulación, porque también puede suceder eso. Tú tienes un amigo que se encuentra en una situación de dificultad en uno de los delitos que ustedes conocen cuáles son porque los he mencionado varias veces. El Ministerio Público imprime una data, se ve en la triangulación que esos números son los más frecuentes y entonces ellos incluyen esos números en la investigación oficial. No puede. Déjame decirte algo. El Ministerio Público, si no tiene algún elemento sospechoso que pudiera involucrar. Pero estoy hablando de que ya tiene elementos sospechosos. No, pero espérate, es que si yo estoy en contacto con Fafa y a mí me están investigando por droga, y yo me comunico con Fafa y después resulta que Fafa habla contigo en un tiempo que estoy investigándote a ti. Óyeme, investigan todos los teléfonos. Bueno, pero no deberían hacerlo legalmente. Cogen el listado. Eso se llama triangulación. Todos los números que salen en esa triangulación los investigan todito. Y esa es la realidad y eso es lo que pasa en la práctica. Bueno. Y si tu número sale dentro de las llamadas frecuentes de un narcotraficante, el tuyo también le piden una orden judicial y te lo pinchan. Y te lo investigan y eso es de rigor. Sí, pero yo y en ese caso no está prohibido porque se supone que eso es un tema de seguridad nacional. Lo que pasa es que no estamos hablando de dos narcotraficantes, no estamos hablando de dos personas vinculadas a Odebrecht. No pudo haberle dado que a Yayo San, porque no es un caso de narcotráfico, tenía que ser elemento de investigación porque se comunique con un cliente. Estamos hablando de que Susana Gotró, porque se siente en un banquillo allí, a apoyar a sus amigos. En solidaridad, apoyando a sus amigos, puede ser objeto de una investigación, de una escucha telefónica. No puede ser que porque yo aquí no esté de acuerdo con la elaboración de un expediente, también tenga que tener el jodido teléfono intervenido. O sea, no puede ser posible eso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con los comentarios y el primero es el suyo, de Alcántara. Hay un comunicado de la Procuraduría General de la República que se ha enviado a propósito de lo que estamos discutiendo respecto de las intervenciones telefónicas. El Ministerio Público dice que solo realiza interceptaciones telefónicas legales y autorizadas por jueces. Y destaca que el caso de Odebrecht conllevó la más amplia investigación realizada a la fecha y la interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevadas a cabo por el Ministerio Público. Manifestó también que durante esta investigación se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a números telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas. También han explicado que debido a que los imputados del caso de Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso. Que por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación, en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevadas a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado. De manera particular, la Procuraduría confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos,
alto tráfico de llamadas o porque durante el periodo de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública. En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con las debidas autorizaciones de jueces, ya que representaban un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana. Es largo, sin embargo, todo versa dentro del marco de lo que les acabo de leer. O sea que todos estos números, incluyendo el de Yayo y el de Susana, que lo acabo de ver en la orden judicial, el de ambos, se hizo porque o le prestaban el teléfono o estaban vinculados de una manera familiar o tenían un alto tráfico de llamadas. Esto es la justificación que da el Ministerio Público en una nota de prensa que acaba de enviar en este momento. Bueno, es una justificación muy débil. Yo me comunicaba con Andrés, se supone que el mío tiene que estar ahí, me lo busca. Porque Andrés es mi amigo personal y tú también. El de Fafa también, tú no eres amigo personal de Andrés, Fafa. He estado acompañándolo en el juicio de... Pues el tuyo te ha intervenido también, lo que pasa es que no ha salido a la luz pública. El mío está ahí, lo pueden buscar. Ojalá yo lo encuentre para que ustedes vean cómo que en esos casos se actúa. Miren, gracias Yulisa, gracias Fafa. José Luis, miren. Yo he estado en todos estos días estudiando el reglamento que envió la Junta Central Electoral a los partidos políticos. Tanto el que tiene que ver con el proceso de alianzas y reservas, así como aquel que tiene que ver con el aspecto de la escogencia de candidatos y de inscripciones de candidaturas y de elecciones de los candidatos y precandidatos. Y me he dado cuenta que la Junta Central Electoral no solamente está entrampada en la aplicación de ambas legislaciones, sino que también quiere entrampar al sistema partidario del país. Hay situaciones que le está creando la propia Junta Central Electoral por su negativa a aplicar la ley como manda. Y no voy a adelantar muchas cosas, pero ojo, atención, lo que habrá de pasar pronto, ¿no?, en estos días, antes del viernes, y las delaciones que se van a hacer. Atención, país, estén pendientes, pero por el momento lo que puedo compartir con ustedes es lo siguiente. La Junta Central Electoral no está para hacer interpretaciones fuera de lo que el marco legal establece. Reglamento de aplicación y administración del proceso. Solamente. Respetando los órganos creados para todo lo que tiene que ver con el conglomerado electoral. Dígase, la Junta Central Electoral es un órgano de administración del proceso. Las juntas electorales municipales, que es otro órgano de administración de los procesos municipales, y los colegios electorales, que es otro órgano de la administración del proceso a tenor de lo que establece la ley 1519, creo que en su artículo 8. No más de ahí. Usted coge ese reglamento y en artículos que están claros en cuanto a su aplicación, ella hace una interpretación ahí mismo la nota en el reglamento. Esto lo que quiere decir es esto, porque si se hace esto, usted no está para eso. Y ese reglamento en muchos casos es un perfecto tollo. En muchos articulados. Y en muchos considerando que además de la cita legal, usted le pone su motivación. Y no es verdad que los partidos políticos se van a someter a un proceso electoral para legitimar cualquier situación que se pueda crear en favor de un partido que está hoy en el poder. Eso no es verdad. Y a la Junta no se le puede permitir eso. El reglamento se entregó para que hicieran las observaciones.
Pero solamente pueden hacer observaciones los partidos. Porque la última palabra de reglamentación la tiene la Junta y cree que puede hacer con reglamento lo que le dé la gana. Y no va a ser así. Ahí hay cosas que usted no se las puede imponer a los partidos porque está fuera del marco de la Constitución y la ley. Electoral y de partido también. Y todo lo que se está viendo, incluyendo la decisión para la colocación del orden de la boleta, son decisiones arbitrarias y contradictorias al criterio que ellos mismos establecieron. Y eso tampoco se le va a permitir. Y si no tenemos que participar en el proceso electoral, como hablé con algunos dirigentes del PRM, del PQDC, de otro partido, bueno, entréguenle su certificado a quien usted le dé la gana si ya lo tienen hecho, pero no nos pongan a legitimar una vagabundería si está entramada. Ese reglamento fue hecho con muy mala intención. Amén de que estoy convencido de que los abogados que trabajaron en él no fue que no observaron muchísimas cosas que están ahí, sino que lo hicieron adrede con el objetivo de crear situaciones o que los partidos, no observando lo que está ahí, participen en un proceso bajo esas condicionantes. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y hay otras cositas que ustedes verán en el transcurso de la semana, porque va a temblar la tierra cuando se diga. El juego del viernes, ustedes lo verán. Apuesten a lo que le estoy diciendo. Que va a delatar muchísimas cosas. Muchísimas cosas va a delatar. Entonces, así no, presidente y miembro de la Junta, amigo a los que tengo ahí que quiero muchísimo, incluyendo a su propio presidente, y a mi amigo y hermano Henry Mejía. Doña Inver Burgar, que para mí es una mujer honestísima. Mi hermana Carmen Inver, una mujer seria. La doctora Graciano también, que me ha tratado con mucha deferencia. Y qué decir del doctor Roberto Saladín. No puedo decir nada. Ahora, eso no implica. Ellos por separado todos son muy buenos. El problema es cuando se juntan. Exacto. Cuando están en la baticueva. En el Salón de la Justicia. Parece que en el Salón de la Justicia parece que por alguna tubería le emiten algún tipo de instrucciones y se ve con lo que uno ha levantado que están cumpliendo esas instrucciones, incluyendo la del delegado político del Partido de la Liberación Dominicana. Y se va a distribuir un artículo que le va a demostrar a la Junta que no es posible que se mantenga el arrastre. Se le va a demostrar. Y no quiero adelantarle la figura, porque estoy seguro que ustedes lo conocen, miembros de la Junta y abogados de la Junta. ¿O sí le adelanto para que vayan investigando? Sí. No. Bueno. Pero ustedes saben que la legislación que tiene que aplicarse es la legislación 1519 con relación al arrastre. Y ustedes en el artículo 18 del reglamento quieren mantener el arrastre, sabiendo que están violando las normas. Distinguidos amiguitos. Entonces, así no se puede. Y debo decir que el levantamiento que hemos hecho es que los partidos políticos, más de 20, no le van a aceptar eso. Y si usted se lo quiere imponer, haga sus elecciones con sus amiguitos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque no es verdad que se puede participar bajo los condicionantes que están establecidos ahí, violando la ley, con una interpretación que usted sabe bien que es errónea, no porque usted desconoce. Porque todos son abogados duchos. Todos. Y ahí hay un cuerpo de abogados en la Junta Central Electoral que tienen mucha experiencia para decirme a mí que no saben qué hacer cuando existe una contradicción entre dos legislaciones, una que es existente y otra recientemente aprobada, promulgada y puesta en vigencia. A ustedes no lo saben. Entonces quieren mandarme que un articulado me manda al 157. Hoy si usted aplica el 157 afecta el artículo 92. Más si usted aplica el 92 no afecta la ley 157. Entonces, ¿qué usted debe hacer en ese caso? Aplicar la normativa vigente, la última voluntad del legislador y además que su aplicación no afecte en nada la normativa anterior y que usted derogó
en el 99% de sus articulados. Pero no hay que ser un científico de la NASA, porque yo estoy seguro que ustedes lo saben. ¿Y por qué usted le manda a los partidos políticos cosas interpretadas a su manera, sabiendo que los partidos políticos tienen cuerpo de abogados que conocen del tema? Termino diciendo lo siguiente. A la Junta Central Electoral nadie le va a permitir que le imponga un criterio divorciado de lo que establece la ley para la celebración del proceso electoral. Si ustedes están pensando que se lo van a permitir y que como en este país pasa de todo y nadie hace nada, ustedes se equivocaron. Porque no se les va a aceptar. Las cosas tienen que ser como lo dice la ley. Con el porcentaje, como lo dice la ley. Con las alianzas, como lo dice la ley. Con las coaliciones, como dice la ley. Y si usted no lo entiende, búsquese asesor y páguele para que le expliquen entonces qué es lo que quiere dejar dicho la legislación en cada uno de sus articulados. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:45, momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Sí. La Semana Santa le dio a la cuestión de la reelección una dimensión divina, porque todos los templos católicos trataron la crítica organizada por el obispo de la capital, supongo que por todos los otros obispos, de que el país está camino de una dictadura. Y yo sé que la iglesia no inventa cosas como esa. Y además que una afirmación así, para tú usarla en la fecha de más trascendencia de tu creencia, no puede ser una cuestión débilmente tratada o improvisadamente tratada. Fue una reflexión a fondo. Y esa reflexión a fondo de la iglesia tiene una profunda gravitación en el propio Estado, aunque de la primera declaración que se atribuyó a un vocero del gobierno, que fue Marchena, a la que ha ocurrido después, el gobierno se dio cuenta que no podía incentivar una confrontación por esas declaraciones. El periódico hoy trae hoy que Gonzalo Castillo dice que corresponde al pueblo decidir si quiere que Danilo siga en la presidencia. Y eso es una muestra de que la voluntad de la reelección se ha fortalecido. Y lo que hemos estado viendo en la reacción del poder es que ahora hay más determinación que antes para empujar la reelección. Yo he repetido aquí y alguna gente en la calle me ha preguntado que por qué lo hago. He repetido aquí y puedo hacerlo ahora, que entiendo muy bien la voluntad del presidente. Lo entiendo porque hay que estar en el limbo para tú siendo presidente, con las condiciones de este país, con los antecedentes que tienen que ver con todos los procesos de América Latina de la corrupción, cuando tú tenías a tu lado en el Palacio Nacional la oficina con el equipo dirigente de la Odebrecht, y cuando tú ves 17 presidentes camino de la cárcel o sometidos. Y cuando eso ocurre, tú tienes que preguntarte cuál es mi suerte después que deje el poder. Y yo estoy seguro que Danilo ha dicho que tiene que jugársela, porque la única garantía que él puede tener plenamente, aunque no le pase nada mañana, pero su única garantía, la que le puede alejar temores y premoniciones indebidas, es que él no deje el poder. Y esa idea de que yo digo que entiendo a Danilo porque él está frente al dilema de tener que rendir cuentas, aunque sea tardía, por acciones que han llevado a otros jefes de América Latina, a tal grado que el último y estremecedor caso es el del Perú, donde Alan García deja en un testamento previo a suicidarse la idea de que él repetía que no tenía nada que ver con las acusaciones y que aquella acción lo ponía frente al hecho de no prestarse a los vejámenes del sometimiento por una acusación que no tiene fundamento para él.
Y basada en esa visión, este hombre se suicida porque prefiere la muerte al descalabro y a la degradación humana que representa lo que él ha visto en los otros presidentes de América Latina. Yo sé que ese hecho de la muerte de Alan García también repercute en la conciencia del presidente dominicano. Y repercute porque él está debatiéndose cómo lograr institucionalmente seguir en el poder. Él no ha apelado a decir que es un golpe o es un truco. No, él quiere seguir en el poder. Y por eso hay una campaña tan notable que una gente como Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, que son dos ministros de lo que uno puede considerar más cercanos del presidente, hablan de que corresponde al pueblo decidir si quiere que Danilo siga en la presidencia. Y cuando le preguntaron a uno de ellos, vivimos en un país en democracia, lo que implica que las mayorías pueden hacerse representar y gobernar por lo que elijan. Y si el pueblo quiere que Danilo Medina siga, la democracia es que siga. Expresó al preguntársele si no creía que son un obstáculo los pronunciamientos de la Iglesia Católica que se oponen a modificar la Constitución para dar paso a una nueva reelección. Señaló que está convencido de que sí, abro comillas, es la sociedad que lo decide, que el presidente Medina siga, la Iglesia estará del lado del pueblo. Usted está viendo cómo se está creando un mundo falso de justificación de una situación inocultable. En el país hay una prostitución de la política, hay una degradación de todas las instituciones públicas, exceptuando la gente honorable que a pesar de eso mantiene su pureza en las funciones públicas, porque siempre hay gente que uno no puede meter en el paquete de los bandidos. Pero lo real es que la denuncia de la intervención de teléfonos, la denuncia de incorporar a expediente a gente que no tiene nada que ver, pero que son de la oposición y ayudan a que se vea como un problema general, el hecho de gente confesa, comprometida con todas las acciones delincuenciales que caracterizan la repulsa pública en estos días, esa gente son parte del poder y son los que están luchando porque la reelección sea posible, porque se busque una manera para que no tengan que rendir cuenta. Ahora, esa realidad crea una situación que los partidos de oposición, yo los veo en el limbo. Los veo en el limbo cuando, absorbidos por sus luchas internas, están dedicados a una legítima acción que es inscribir gente. Y entonces las demandas populares que ocurren no tienen en ellos unos defensores o unos abogados. Y bajo la presión de que en junio tiene que saberse quiénes son los candidatos, y estamos saliendo de abril, estamos a ley de 60 y pico de días para resolver eso, tú sientes que en el Congreso de la oposición, Congreso de la idea de todos ellos juntos, con representación, sigue siendo una ilusión y no una posibilidad. La oposición está en el limbo, lo reitero, cuando viendo todas estas afirmaciones, no ha sido capaz de propiciar un movimiento para que se entienda que solo valemos juntos, que solo podemos pretender enfrentar esta determinación del poder unidos, pero que la unidad no es solo un reparto de cargos o de aspiraciones, tiene que estar basada en una plataforma que coincidan todos los sectores que puedan asumirla, una plataforma donde esté la orientación esencial de para qué queremos el poder, porque hay que parar esta deformación política de ahora que quiere convertir la continuidad en una virtud popular cuando la gente sabe que es un acto delincuencial porque está violando todas las normas
la Constitución y la opinión certificada de más del 70% de la población que dice por los medios que pueda que no quiere reelección. Entonces, la oposición, yo reitero, está en el limbo porque debe dedicar una atención a acelerar la plataforma que permita la unidad. No es un programa de un partido o de otro, es el compromiso, porque el liderato de ahora es el compromiso, no es el candidato el que va a liderar esto. El candidato es el que sea capaz de propiciar un entendimiento con las ideas básicas, por lo que vale la pena que actuemos juntos. Hace falta la plataforma. La plataforma es el índice del nuevo líder que haya aquí. Solo una plataforma que exprese las aspiraciones generales de la población, donde cada partido sepa que tiene que transigir frente al otro, que no puede imponer su voluntad, pero donde encuentre en términos medios las discusiones para que tengamos una plataforma común única. Yo no quisiera ver este país en la dispersión de los grupos opositores, vociferando vaina y creyendo que toda esa bulla que acompañan las campañas electorales tienen futuro. Ojalá de verdad en el recuento de mañana, día de la guerra de abril, que fue el mayor esfuerzo por retornar a la Constitución, los políticos de la oposición piensen y sepan que solo si son capaces de entenderse en una plataforma común pueden evitar la continuidad en el poder de un poder que sabe que fuera del poder no tiene seguridad. Con esto nos despedimos. Regresamos mañana a las 3 de la tarde. Por el día de hoy solo nos queda desearles que tengan una noche de descanso y que nos esperen mañana otra vez hasta las 3 de la tarde. Buenas noches. El gobierno de la tarde.